Si las fuerzas involutivas no responden a la luz y están en contra de la evolución, ¿qué es aquello que las atrae y a lo cual son fieles y responden? Para que podamos entender un poco hacia dónde quieren, hacia dónde se dirigen, qué las atrae a estas fuerzas, vamos a traducir la situación o toda situación a un patrón magnético. Entonces lo que atrae a estas fuerzas es un patrón magnético, solo que es un patrón magnético que no es coincidente con el sentido circulatorio que estimula o impulsa el patrón magnético evolutivo, quiere decir aquello que conocemos como leyes de evolución. Las fuerzas involutivas responden a aspectos de las leyes que podrían conocerse como leyes involutivas. Esto hablando simbólicamente, porque en universos que están bajo leyes de expansión, como este universo, las partículas responden a leyes evolutivas, son enmarcadas dentro de leyes evolutivas, por eso van expandiéndose, van evolucionando, van ampliándose, van en sentido ascendente respondiendo a los estímulos. Estas fuerzas forman parte de aspectos arquetípicos para universos bajo ley de karma y para universos que están bajo leyes de expansión. Entonces, para que ellas puedan funcionar, su proceso arquetípico, el estímulo arquetípico, opera en sentido contrario al que se le ofrece a las partículas en evolución. Entonces es un patrón electromagnético que tiene un sentido de atracción contrario, como quien va por una ruta y se encuentra con elementos que viajan en sentido contrario. Para esos elementos está todo bien. Las fuerzas involutivas tienen esta condición de ser como elementos que viajan en sentido contrario, pero con una particularidad. Vienen por la misma mano que nosotros. Vienen por la misma mano. Se les ofrece compartir ciertos campos de energía. Solamente que dentro de esos campos de energía, ellas son estimuladas a circular en un sentido y la conciencia en evolución en otro sentido. Entonces, el ejercicio que ellas proponen es precisamente, sin saberlo, porque no tienen ningún tipo de idea de lo que están proponiendo, ellas no tienen ningún tipo de condicionamiento en ese sentido. Lo que ellas nos proponen, lo que la ley nos propone, a partir de colocarlas en ese mismo campo de existencia, pero circulando en sentido contrario, es un ejercicio evolutivo. ¿Cómo sortear esto de estar dentro de un campo de existencia, compartiendo ese campo de existencia con fuerzas que circulan en sentido contrario a la meta hacia la cual nosotros nos dirigimos? Nosotros no podemos dirigirnos a ninguna otra meta que hacia lo superior, en sentido ascendente, expansivo, ampliatorio. Y nosotros, del mismo modo que no podemos elegir ir en otro sentido, ellas no pueden elegir lo contrario a lo que continuamente confirman con su sentido circulatorio. Entonces no tienen ninguna preferencia por circular en ese sentido, solamente que no tienen ofrecido por la ley ningún otro sentido circulatorio. Y cuando ellas van circulando por estos campos de la vida mental, de la vida emocional, de la vida etérico-física del planeta, generan, por decirlo de algún modo, una turbulencia, generan una consecuencia de esa circulación, que es una especie de estela en sentido contrario al cual nosotros nos dirigimos. Si nosotros sintonizamos con esa estela, con ese remanente de su circulación, con lo que genera su circulación, porque genera también un patrón electromagnético que a su vez responde a un sentido contrario al que nosotros debemos ensayar, es lo que se dice comúnmente identificarnos con los aspectos fricativos, con los juegos de fuerza o con los juegos que propone la materia. Entonces, las fuerzas involutivas simplemente están haciendo lo mismo que nuestra conciencia hace: intentar reducir la distancia con un polo energético que las está atrayendo. Insistimos, ellas no tienen preferencia, no tienen conciencia de que hacen el mal. En realidad, para que nosotros entendamos un poco estas fuerzas, quienes hacen el mal son los seres que las amplifican, que las alimentan, que se identifican con ellas, siendo que para ellas lo que están haciendo no es ninguna otra cosa que aquello para lo cual arquetípicamente
fueron previstas, fueron creadas. Cuando un elemento concreta aquello para lo cual arquetípicamente fue creado, está haciendo lo correcto.